Hola, ¿qué tal? Soy Augusto, bienvenido a la Chuleta Osler y en este pequeño video vamos a hablar un poquito acerca de taquicardias, las taquiarritmias. No vamos a hablar profundamente de todas las taquiarritmias, pero vamos a hablar de dos cosas importantes. Número uno, vamos a hablar de los síntomas de una taquicardia con inestabilidad hemodinámica, que es el paciente que está muy grave, muy malito. Y luego hablaremos de los dos grandes grupos de las taquiarritmias que tienes que recordar cuando estudies el tema, cuando lo estudies sea para la universidad, cuando lo estudies en la residencia. Yo espero que este video sea útil para todos, así que vamos a empezar. Al final del video, si te gusta, no olvides dejarme un like, suscribirte, comentar y cuéntale a tus amigos de la Chuleta Osler más que ilustraciones clínicas. Recuerda que hablamos de enfermedades, de casos clínicos y sobre todo de personas. Vamos a empezar. A ver, vamos a hablar algunas cosillas de la taquicardia. Vamos a empezar con un esquema de cómo es que acabamos con los síntomas que acabamos cuando hay un paciente con una taquicardia, que es un problema, ¿no? Porque un paciente puede venir y decir que nota palpitaciones y no necesariamente será algo muy urgente. Pero hay algunas cosas que sí que generan problemas, trastornos metabólicos importantes que pueden aumentar el riesgo de que suceda algo malo, que nos va a obligar a actuar de forma rápida. Entonces, vamos a hacer un esquema. Voy a mover un poco la pantalla, es como si moviera la cámara a través de la pizarra, así que eh, les pido un poquito de paciencia, porque hay gente que no le gusta cuando la pantalla se mueve mucho. Y luego el esquema que logremos juntos aquí mientras vamos hablando, vamos a tratar de ponerlo en Instagram y luego en el blog para que lo puedan descargar. Lo primero que quiero que quede claro en esta primera parte es que el corazón, eh, en sus funciones principales, se llena y gracias a que se llena bien puede bombear una cantidad de sangre que permite una buena perfusión de oxígeno en el espacio alveolar. El proceso ventilatorio, ventilación-perfusión, cumple su trabajo de forma satisfactoria y luego, cuando vuelve al corazón, nuevamente ese buen llenado y esa buena sístole hace que haya una buena oxigenación a todo el sistema. Y eso genera una oxemia tisular, ¿no? Una entrega de oxígeno a los tejidos. Hay otros factores también, los glóbulos rojos, etcétera. Pero en general lo que nos compete cuando hablamos de la velocidad a la que el corazón va es que tiene que llenarse bien y que tiene que bombear bien, ¿no? Entonces podemos poner aquí que tiene que haber un buen llenado. Y luego tiene que haber una buena sístole, ¿no? Un paciente con, por ejemplo, un corazón infartado que le falta pared ventricular va a tener una mala sístole. Esto lo que genera luego es un buen volumen sistólico. Y luego esto lo que genera es, gracias a la frecuencia cardíaca, porque el volumen sistólico eyectado por el corazón en un minuto hace lo que se llama el gasto cardíaco, ¿no? Un buen gasto cardíaco. Esto es lo que llama en inglés el cardiac output. Y eso genera una entrega de oxígeno, ¿no? Una entrega de oxígeno, una oxemia tisular. Y eso, me alejo un poquito. Eso es lo normal, ¿no? Ese es el proceso normal del corazón. Perfecto. Paciente asintomático, con buen gasto cardíaco, con una buena frecuencia cardíaca, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ese corazón va muy rápido? Y aquí es donde van a cambiar un poco las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Y me voy a acercar aquí otra vez. Si latimos, vamos a una frecuencia cardíaca de más de 100, ¿no? Que es lo que le llaman taquiarritmia. Vamos a llamarle taquiarritmia. Eh, ¿Qué pasa cuando hay una taquiarritmia? Pues el tiempo de llenado disminuye y esto es muy muy importante. Hay menor
tiempo de llenado. De hecho, mientras más rápido, peor es el llenado. Ojo, mientras más rápido vaya el corazón, el tiempo de llenado es menor. Entonces, baja el volumen telediastólico. O sea, el volumen de fin de diástole disminuye. Esto genera, y ojo con esto ya son conceptos de fisiología básica, que no hay un buen Frank Starling, ¿no? Esto ya lo hemos dicho varias veces en el blog, en la página, en el YouTube. Hay un peor Frank Starling, que es básicamente la ley que dice que el corazón se contrae mejor cuando las fibras miocárdicas se distienden, ¿no? Entonces, si no hay buen llenado, no hay buen volumen telediastólico, no hay Frank Starling, y eso genera que la sístole sea peor, ¿no? Hay una mala sístole y hay una disminución del volumen sistólico. ¿Qué está pasando? Que esa fracción de eyección sistólica dada por el ventrículo izquierdo baja. ¿Y esto qué genera? Esto genera cambios importantes respecto a lo que habíamos visto que ocurría normalmente, ¿no? Muy importante. Como hay mala sístole, mal volumen, mala fracción, pues hay menos oxígeno, ¿no? Hay hipoxemia, que es bajo oxígeno en sangre, hipoxemia. Y luego hay hipoxia tisular, ¿no? Esto es menos oxígeno en los tejidos. ¿Qué sucede? Que hay una respuesta adrenérgica. La respuesta de alarma, ¿no? De estrés. Hay una respuesta adrenérgica. Esa respuesta adrenérgica genera vasoconstricción intensa. Lo que está buscando es subir la tensión. Es como si el sistema estuviera diciendo... aquí, ¿por qué no hay buena circulación? ¿Por qué no hay buena sístole? ¿Por qué no hay buen oxígeno? Hay estrés y entonces la suprarrenal responde, se genera adrenalina, cortisol y hay una vasoconstricción intensa intentando mejorar la tensión arterial, intentando mejorar ese gasto cardíaco, ¿no? Porque también incluso esto hay una retroalimentación positiva y se genera mayor frecuencia cardíaca. Entonces, ¿esto qué produce en la piel? Esto genera palidez, el paciente se ve pálido, palidez, frialdad, sudoración, diaforesis y más taquiarritmia, más taquicardia. Obviamente, si el paciente tiene hipoxemia, se produce disnea y entonces todo esto genera trabajo respiratorio. Vamos a poner aquí aumento del trabajo respiratorio. Entonces ya empezamos a ver en este esquema, y me voy a alejar, lo voy a dejar aquí para que no se mareen mucho, la diferencia, ¿no? De cómo mientras más rápido va el corazón, mientras esa taquiarritmia, mientras esa taquicardia establecida es peor, es más mientras el corazón va más rápido, tengo menos posibilidad de llenar bien el corazón y entonces la sístole es peor, se afecta la fracción de eyección, se afecta el gasto cardíaco y se altera la ventilación-perfusión, ¿no? No hay una buena perfusión, no hay buena entrega de oxígeno y entonces hay una respuesta adrenérgica y eso acaba generando todos los síntomas que vemos en un paciente. Un paciente con una taquicardia mal tolerada, un paciente con con síntomas intensos de una taquicardia que está causando problemas hemodinámicos, está pálido, está frío, está disneico, con mucho trabajo respiratorio y a lo mejor no solamente tiene pulso alto, sino que a veces es débil e incluso cuando tomas la tensión parece que es baja. Esto es muy importante. Esto va a generar disminución de la tensión arterial y esto también va a generar una respuesta adrenérgica, también va a generar disnea, etc. Vale, lo dejo ahí para que no haya más mareos, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que quede claro en relación a los síntomas que se generan cuando hay una taquicardia mal tolerada. Esto de acá es lo que denominan
esto es lo que se denomina, esto que he puesto en esta parte de aquí, es lo que se llama una taquicardia, una taquiarritmia con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Taquicardia con inestabilidad hemodinámica. Y esto lo hemos puesto en relación a la velocidad a la que va el corazón, pero definitivamente no es la única causa. Las taquiarritmias también pueden ser de un origen tal que no hay suficiente ventrículo contrayendo. Es una taquicardia ventricular, es un pedazo de ventrículo que se contrae en un circuito secuestrado de reentrada dentro del ventrículo, y en realidad ahí lo que no hay es sístole, ¿no? Es una sístole de muy mala calidad independientemente de la velocidad a la que va, y eso está generando una ausencia total de gasto cardíaco y de pulso y de tensión. Por eso un paciente con una taquicardia ventricular muy baja puede realmente estar en una situación de parada cardíaca, y por eso actuamos como actuamos. El mensaje que quiero que se lleven con esta primera parte es que cuando hay una taquicardia, sea la que sea supra, sea infra, o sea supraventricular, sea ventricular, sea la que sea, cuando hay mala tolerancia, cuando hay inestabilidad hemodinámica, baja saturación, disminución de conciencia, dolor torácico, baja tensión, hay que ya sea cardiovertir o desfibrilar, ¿no? O sea, aquí es donde me da igual los fármacos, voy de forma agresiva, o cardiovierto o desfibrilo. Eso es lo que quiero que se queden, ese es el mensaje que quiero que se lleven en esta primera parte. Vamos a poner aquí cardiovertir o desfibrilar. Pero lo que sea que hagan es un reset del sistema de conducción, ¿no? Es un reset del sistema de conducción. Ese es el mensaje que quiero que se lleven en esta primera parte. Luego en la segunda. Vale, vamos a terminar esta parte de la revisión de las taquiarritmias. No voy a ir. A ver, yo sé que cuando abren un libro, seguramente, y un libro de urgencias, de cardiología, de clínica, de medicina, seguramente que ven un montón de tipos de taquiarritmias, ¿no? De taquicardias. No voy a nombrarlas, no voy a profundizar en cada una de ellas, pero voy a decir cosas muy importantes y básicas que yo creo que te van a ayudar. Yo creo que es lo que necesitamos saber y tener claro para cuando tengamos un paciente en la urgencia o en la consulta de primaria, en cualquier tipo de consulta, con una taquicardia. Que el paciente diga: doctor, tengo palpitaciones, siento que el corazón me va muy rápido, y te puede decir algo más como: no estoy respirando bien, tengo mareos, la visión como que se me va, y lo ves pálido, frío, sudoroso, etcétera, ¿no? Vale, lo primero que quiero que quede claro, me voy a ir acercando. Yo sé que a algunas personas esto no le va muy bien, pero bueno, esto es lo que tratamos es ir paso a paso, ¿no? Esto lo podemos ver tan pronto conectamos al paciente al monitor, ¿no? Viene un paciente y dice: me noto palpitaciones, me duele el pecho también, estoy como mareado todo el rato. Y le pongo el fonendo y veo que está yendo el corazón muy rápido. Entonces lo conecto al aparato, al monitor, y solo mirando el monitor yo ya puedo saber a qué me estoy enfrentando, y ya más o menos ya en mi cabeza voy viendo qué es lo que voy a tener que hacer, qué es lo que no voy a tener que hacer o no voy a poder, o qué es lo que me conviene mejor, etcétera. Y es mirar, esto es en el monitor o en el electro o en la pantallita del aparato del electrocardiograma, ¿no? No necesito un electro de 12 derivaciones para diagnosticar el tipo de taquicardia, de taquiarritmia. Simplemente mirando el complejo QRS, ¿no? El complejo QRS, a ver si podemos dibujar un complejo QRS normal, un ciclo, ¿no? Un ciclo cardíaco normal, lo podemos dibujar aquí abajo. Esto es un complejo normal con su onda P, con su intervalo PR, y aquí viene la onda Q, R y S, y luego su segmento ST y su onda T, ¿no? Esto es lo normal, un ciclo cardíaco normal. Y pues cuando va muy rápido el corazón a veces no vemos ni la P ni la T, porque lo único que vemos son QRS, QRS, QRS. Entonces, cuando tengo un paciente que se queja de palpitaciones y lo pongo ahí, lo conecto al electro, al monitor y tal, miro el QRS. Lo primero que tengo que hacer es mirar el QRS. Y hay dos posibilidades
que me separan las taquiarritmias en dos grandes grupos. Repito, yo sé que tú en el libro tienes una serie de taquicardias, pero lo más importante es saber si el QRS es ancho o estrecho, ancho o angosto. Hemos puesto abajo ancho, QRS ancho, y arriba el QRS angosto. Y eso es lo que me divide en dos grandes grupos a las taquiarritmias. ¿Cómo es una taquiarritmia de QRS angosto? Vemos cómo son agujas, como agujas pegaditas. Repito, a veces no se ve la onda P. Cuando son de reentrada a veces se ve una P retrógrada, o sea, una P al revés, porque la electricidad parece que ha subido. A veces no veo la T ni el segmento ST. Pero cuando yo mido ese QRS es menor de 120 milisegundos. 3 cuadritos en el electrocardiograma, menos de 3 cuadritos. Y lo que está ocurriendo es que son latidos que tienen un origen supraventricular, ¿no? Todo lo que está por encima del nodo AV, repito, todo lo que está por encima del nodo AV es supraventricular, como son estímulos que empiezan desde el nódulo AV para arriba. Y ojo, supraventricular también aquí podríamos incluir las taquicardias secundarias a fibrilación auricular, las taquicardias secundarias a flúter auricular, las de reentrada intranodal, etc. La de reentrada intranodal sinusal también. Todo lo que sea de origen por encima del nodo AV es supraventricular y me generan QRS angostos. Entonces, ya con esto, ya estás un poquito más guiado a la hora de que abras tu libro y estudies un poco mejor. Recuerda, QRS angostos, sean regulares o irregulares, supraventricular. Y eso tiene una actitud, eso tiene una forma de abordarlo, eso tiene una medicación que vas a utilizar. Pero ¿qué pasa si el QRS es ancho y ancho como? Y si ven la imagen son como M de McDonald's, como cerros, ¿no? Este dibujo que está aquí es una taquicardia ventricular monomorfa, ¿no? Todos los QRS tienen la misma forma. No todas las taquicardias ventriculares son monomorfas. No todas las taquicardias de QRS ancho son monomorfas. Algunas son polimorfas, son de distinta forma. Sobre todo la trozada de puntas, por ejemplo. Repito. QRS ancho de más de 3 cuadros, de más de 120, las MD McDonald's, origen ventricular. Origen ventricular suele ser un origen por debajo del nodo auriculoventricular. Y si ven, hemos dibujado ahí como un pequeño remolinillo. Esto es el circuito de entrada donde se originan estos latidos ectópicos, ¿no? Totalmente independiente del nodo sinusal, totalmente bypaseando ahí el nodo auriculoventricular. Y como es un pedazo de ventrículo el que se contrae, las sístoles son de muy mala calidad. Ahí el gasto cardíaco es muy malo o cero. Repito, o cero. Y en el video anterior habíamos hablado de cómo la velocidad a la que va la taquicardia determina la inestabilidad hemodinámica. Pues cuando es una taquicardia ventricular, solo la taquicardia ventricular por sí sola, de forma independiente, determina un gasto cardíaco muy, muy malo. Tanto es así que un paciente con una taquicardia ventricular puede estar con gran inestabilidad, inconsciente, y se considera a veces una parada cardíaca. Si tocamos el pulso, a veces el paciente hace dibujo en el monitor de taquicardia ventricular y no tiene pulso. Eso es lo que se denomina taquicardia ventricular sin pulso. Y el abordaje de las taquicardias de QRS ancho, el abordaje de las taquicardias ventriculares son diferentes y suelen ser mucho más urgentes, suelen más agresivas de forma urgente, suelen ser chispadas de entrada, ¿no? Se hace una cardioversión de entrada, excepto cuando son polimorfas, se hace una desfibrilación, se resetea el circuito, ¿no? Entonces, repito, lo más importante cuando estés frente a una taquiarritmia es mirar el QRS, si es angosto, ancho, si es angosto, es supraventricular muy probablemente. Si es ancho, es una taquicardia ventricular y el manejo será mucho más agresivo, más rápido. Mucho cuidado con ese paciente. ¿Cuál es la excepción a la regla? Los pacientes que tienen bloqueos de rama, ¿no? Si el paciente tiene un bloqueo de rama, te puede salir una taquicardia con QRS ancho, con un paciente súper bien, estable, sin disnea. Dice, me noto palpitaciones, ahí tengo una fibrilación auricular, pero pues me va muy rápido ahora. Le haces el electro y ves que son QRS anchos, pero son un poco separados, no es la figura típica de un QRS de una taquicardia ventricular con monomorfa, no es del todo igual, pero son QRS anchos porque al pasar la electricidad por las fibras bloqueadas de la rama derecha o izquierda, pues hacen la figura de un QRS ancho y son taquicardias de QRS ancho, un paciente muy bien, y en realidad es
una taquicardia supraventricular, de origen supraventricular, pero con bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda, ¿no? Esa es la única excepción. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que estamos ya un poquito más orientados. Voy a dejar el dibujo, el gráfico, lo voy a dejar en el blog, en Instagram, para que puedan revisarlo y descargarlo. También hacerle una fotografía, tenerlo en el móvil, ponerle una banderita en el Instagram, etc. Muchas gracias.